Primera de Corintios, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que se fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Oremos. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Señor, dándote la gracia porque nos ha congregado en este lugar para escuchar palabra tuya. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y ponerla por obra en nuestro diario vivir. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que traiga convicción a nuestras vidas acerca de nuestra realidad espiritual. Mira, Señor, esta iglesia. Tú conoces, oh Dios, sus obras y tú conoces, oh Dios, su estado. Padre, oh Dios, ministranos, Señor, conforme al poder de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén, amén. Hermanos, como muchos de ustedes han podido ver que desde el año pasado en el estudio bíblico hemos traído temas que son concernientemente directos hacia la iglesia, es decir, que conciernen a la iglesia. Comenzamos el año pasado con una serie de estudios acerca del gobierno de la iglesia. Y vimos a través de esa serie de estudios que la mayoría de las iglesias hoy no tienen un gobierno conforme a la Biblia, sino que el gobierno que tienen ha sido instituido por los hombres y no conforme a lo que establece la palabra de Dios. Entonces después vimos una serie de estudios acerca de la historia de la iglesia. Y este año ya vimos un estudio acerca del propósito de la iglesia, otro de el orden que debe haber en la iglesia, en la casa de Dios, y establecimos un paralelismo en el orden que había en el tabernáculo y el orden que debe haber en la casa de Dios. Aunque establecimos claramente las diferencias que hay entre el tabernáculo y la iglesia. Y el último viernes que tuvimos trazando la palabra de Dios, hablamos acerca ya del orden en el culto cristiano, es decir, en el culto en la iglesia. En esta noche vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia. ¿Por qué es importante la disciplina? Algunos de los que están aquí quizás han visto la disciplina que hay en una academia militar, que hay en el ejército, y ciertamente mucha gente llega allí
indisciplinada, desorganizada, pero allí los someten a una disciplina férrea que terminan siendo personas organizadas y disciplinadas. Y los que no pueden soportar esa disciplina, pues se van o lo van. Pero tienen que someterse al orden allí establecido. Donde no hay disciplina y donde no hay orden, lo que hay es anarquía. Nosotros vemos que en tiempo de los jueces, en la nación de Israel había una anarquía. Y dice la palabra de Dios que todo el mundo hacía lo que le viniera en gana, porque no habían reyes en esa época de los jueces. Ahora, en la iglesia de Dios hay orden, o debe haber orden y disciplina. Es decir, si las instituciones humanas tienen orden y disciplina, más debe haber en la iglesia de Dios, que es la casa del Dios viviente. En esta noche vamos a ver los beneficios de la disciplina. Y básicamente vamos a estar hablando de este pasaje que leímos, los primeros 6 versos, lo vamos a estar tratando y ya en un segundo estudio vamos a estar hablando de los siguientes versos. ¿Por qué vamos a hablar de este pasaje? Porque muestra una situación, un caso que se presentó en la iglesia de los Corintios. Y Pablo fue informado acerca de esta situación y de otras situaciones de indisciplina y de desorden que había en la iglesia por una familia llamada la familia de Cloé. Esta familia tenía una gran preocupación por la iglesia, como también debe haber en cada uno de nosotros. Hermanos, debe preocuparnos la iglesia, el orden en la iglesia y la disciplina en la iglesia. Y ellos le enviaron una carta al apóstol Pablo denunciando la situación desastrosa de desorden y de indisciplina que había en la iglesia de Corinto. En esta carta ellos denuncian la división que había en la iglesia. Habían grupos en la iglesia, uno decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los más santurrones decían que eran de Cristo. Y vemos que aquí en el capítulo 5, esta familia le dice a Pablo, o más bien Pablo en esta carta le señala una situación que también le denunciaron, y era que en esta iglesia había un caso de inmoralidad en la iglesia por un hermano de la iglesia, y la iglesia no lo había juzgado. Más adelante vemos en el capítulo 6 que los creyentes estaban resolviendo sus litigios yendo a tribunales, a cortes paganas, donde jueces impíos para que resolvieran las diferencias o los pleitos que habían dentro de los creyentes. Más adelante vemos situaciones que había con las mujeres en la iglesia. Muchas mujeres no querían cubrirse. En el capítulo 11, Pablo trata a esta situación de mujeres en la iglesia que no querían cubrirse. Y esto constituye un acto de desobediencia a la palabra de Dios. Esto no es un asunto cultural como algunos señalan. Este es un orden, y ahí se establece un orden divino. Y cuando una hermana no quiere cubrirse, deben saber todas las hermanas presentes, cristianas evangélicas, que se están rebelando contra Dios.
Luego vemos ya en el capítulo 12 de que había un desorden con los dones. No estaban ejerciendo bien los dones espirituales y tenían un desorden. Y Pablo en esta carta trata de poner orden en cuanto a cómo ellos debían desarrollar los dones espirituales. Y el asunto sigue en el capítulo 14, especialmente con el don de hablar en lenguas. Tenían un desorden ahí, a tal punto que Pablo le dice que si un incrédulo entra a la iglesia, lo tuvieran reunido, iban a decir que estaban locos porque todos hablaban juntos sin que hubiera alguien que interpretara. Y ahí mismo también señala una práctica que se estaba dando en la iglesia, que las mujeres estaban hablando en la congregación, en las reuniones. Y esto le he prohibido a la mujer. Pablo le manda, dice, la mujer debe callar en la congregación y si tiene una pregunta, debe preguntarle a su marido, a su esposo en la casa. Hermanas, le he prohibido por la palabra de Dios hablar en la congregación. Esto no es asunto de hombre, esto es la palabra de Dios. Recuerdan en el estudio anterior que vimos el caso de Moisés y el tabernáculo, que dice la palabra de Dios que Moisés hizo todo como Jehová se lo había ordenado. Nosotros los creyentes debemos hacer todo tal y como Dios nos los ha ordenado en su palabra, y aquí no hay espacio para ninguna discusión. Dios lo dice en su palabra, yo lo hago y no más de ahí. Cuando nosotros no obedecemos los mandatos de Dios en su palabra, sencillamente estamos desafiando a Dios, y eso muestra el desorden y la indisciplina que hay en nosotros. Ahora, ¿por qué hablar de este tema de la disciplina en la iglesia? Bueno, es uno de los temas que menos se trata en la iglesia. Hablar de disciplina en la iglesia. De eso casi no se habla hoy día. No se habla de santidad en la iglesia. No se habla de pureza. Y eso explica en mucha manera el estado de la iglesia y nuestro estado espiritual. ¿Por qué no se habla de la disciplina en la iglesia? Porque si este tema se trata, muchos líderes, pastores y ancianos se van a dar cuenta de que no tienen la valentía, el valor para poder aplicar la disciplina que debe haber en la casa de Dios, y por eso no lo hacen. Hermanos, yo me propongo en esta noche, al tratar estos 6 primeros versículos de Primera de Corintios, primeramente vamos a ver los beneficios que hay en la disciplina. En segundo punto, el segundo punto es, vamos a ver cuando el pecado se tolera en la iglesia, la consecuencia que tiene esto en la vida de la iglesia, cuando el pecado se permite, se tolera el pecado en la vida de la iglesia. En tercer lugar, vamos a ver los pasos que deben agotarse al disciplinar a alguien que ha cometido un pecado. Hay 4 pasos que deben cumplirse, que deben agotarse al disciplinar a un hermano en la iglesia. Y por último, vamos a ver el propósito de la disciplina. Hermano, aplicar la disciplina a nuestras vidas trae beneficios, aunque en el momento nosotros no lo entendamos. Es como un niño. Cuando es niño usted lo disciplina y él eso no lo entiende. Pero ya cuando es adulto, él da gracia por la manera como sus padres
lo disciplinaron. Mi papá fue un hombre que era bien duro. Mis hijos no saben cuán duro fue mi papá al momento de aplicar la disciplina. No me dio muchas pelas, pero las que me dio son históricas, son memorables. No la olvido jamás. Y no es porque le guarde rencor, pero sí me daba duro mi papá cuando me daba. Pero hoy, a los 49 años, yo le doy gracias a mi papá por la manera en que me disciplinó. Porque si no lo hubiese hecho así, a lo mejor yo hubiera sido un delincuente. Quizás los métodos que él usó no eran los más apropiados, pero me disciplinó. Bueno, pues así también es en la casa del Señor. Cuando Dios nos disciplina, eso trae beneficio a nuestras vidas. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12, al verso 11, dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. De tristeza. Pero después, esta disciplina, después va a dar fruto apacible de justicia. Miren, Dios nos disciplina porque Dios nos ama. El padre que ama a su hijo no detiene el castigo, sino lo castiga porque lo ama. No porque lo aborrece, sino porque lo ama. Y yo tengo, mire, aquí en la congregación hay ejemplos y yo he visto madres anegadas que cómo han disciplinado, han criado sus hijos en el temor de Dios, y hoy lo veo jóvenes y ha dado resultados. Y digo yo, mira cómo este muchacho viste. ¿Pero por qué? Porque detrás de ahí había una madre que lo disciplinaba y le decía las cosas que debían hacer, y estaba ahí siempre disciplinándolo, hermano. La disciplina trae beneficios a nuestras vidas. También, por eso, cuando en la iglesia somos disciplinados, hermano, la iglesia lo hace para nuestro beneficio espiritual. No lo hace con el propósito de amargarnos la vida o de causarnos tristeza, sino más adelante eso va a traer fruto apacible de justicia a tu vida. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? En la mayoría o muchas iglesias vemos, hermano, una actitud de tolerancia hacia el pecado. Y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para no caer en esa situación. Cuando una iglesia comienza a tolerar el pecado, a permitir el pecado, es una iglesia que el Señor entonces va a tomar él mismo la disciplina y la corrección en su mano, y es una iglesia que más adelante puede hasta desaparecer, porque Dios puede apagar el candelabro de oro que estaba allí encendido, como él se lo dice a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ciertamente Dios apagó el candelabro de esas iglesias, y al día de hoy no existen, porque fueron iglesias que no tomaron las medidas disciplinarias que debían tomar. Cualquier iglesia que no ejerce la disciplina dentro de ella, en sus miembros que pecan, es una iglesia que está condenada a desaparecer. Vamos a ver algunos casos en la Biblia donde la tolerancia trajo consecuencias muy graves
al pueblo, en algunos casos al pueblo de Israel y en otros casos a la iglesia. El primer caso que quiero citarse está allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, a partir del verso 25. Ahora, ¿qué ocurre, hermano? Antes de leer este texto, ¿qué había pasado con la iglesia de los Corintios? Dice el verso 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Oigan, había un miembro de la iglesia, un joven, que estaba viviendo con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Parece que la mamá había muerto y su padre se había vuelto a casar y este estaba viviendo con la mujer de su padre. Y era una situación, un pecado que aún en una ciudad como de Corinto, que era una ciudad muy reconocida por la licencia pecaminosa o la vida licenciosa pecaminosa que vivían la gente en aquella ciudad, pero este pecado no era común entre ellos y se estaba cometiendo dentro de la iglesia por un miembro de la iglesia. Pero lo más sorprendente es que los líderes de esta iglesia no habían tomado ninguna acción, sino más bien estaban envanecidos. Ellos habían tolerado, ellos sabían de este pecado, era un pecado público. La gente en la ciudad lo sabía y los miembros, los hermanos en la iglesia también lo conocían. Pero dice aquí el apóstol Pablo que ellos estaban envanecidos. Los corintios estaban envanecidos porque ellos decían que tenían los mejores predicadores. Los predicadores más elocuentes lo tenían ellos. Ellos decían que tenían abundancia de los dones espirituales. Hacían alarde de los dones espirituales. Por cierto, hermano, una iglesia, porque tenga abundancia de dones espirituales, no quiere decir que sea una iglesia espiritual. Los corintios tenían abundancia de dones espirituales. Sin embargo, Pablo le dice que no pudo escribirlo como a espirituales, sino como carnales. Era una iglesia carnal, a pesar de que habían allí hermanos que se jactaban de que hacían milagros de sanidad, que profetizaban, que hablaban en lenguas, que interpretaban las lenguas. Sin embargo, era una iglesia carnal. Dice un escritor llamado Herman, dice, deberían haber comprendido que la verdadera gloria de la iglesia cristiana consiste no en la elocuencia y los dones de sus grandes maestros, sino en la pureza moral y las vidas ejemplares de sus miembros. La gloria de una iglesia consiste en eso, hermano, en la pureza moral y las vidas ejemplares de sus miembros. No es porque la iglesia tenga buenos predicadores, no es porque la iglesia tenga allí hermanos que tengan dones de sanidad o que hablen en lenguas. Por cierto, estos dones ya están en desuso, no son para la iglesia ya hoy. Pero los corintios estaban envanecidos. Esta palabra envanecer significa hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo o superioridad frente a los demás
y lo trate de un modo despectivo y desconsiderado. Así estaban los corintios. Hay que ver que estos hermanos habían hasta desafiado la autoridad de Pablo. Así estaban tan envanecidos estos hermanos. Sin embargo, las cosas que eran importantes para la iglesia, como era la disciplina, la pureza, la santidad de la iglesia, ellos la habían despreciado, la habían desestimado. Y es por eso que Pablo le dice que no era buena su jactancia. La tolerancia del pecado en la iglesia es un mal propio de la iglesia de esta época. Las iglesias están llenas de pecado y los líderes cierran los ojos ante esta realidad. Vamos a ver el primer caso de tolerancia del pecado en el pueblo de Israel y las consecuencias que este tuvo. Allí en Éxodo capítulo 32 está la historia de cuando el pueblo se acerca a Aarón y le pide a Aarón que le haga un becerro de oro. Porque este Moisés había subido al monte para recibir los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios, ya ellos habían considerado que Moisés no iba a regresar. Entonces le piden a Aarón, que era quien estaba a cargo del pueblo, que era la persona que tenía que accionar, tenía la responsabilidad del pueblo, le piden a Aarón que le hiciera un becerro de oro para ellos adorarle. Aarón, que era un hombre que se ve que era pusilánime, un hombre débil de carácter, accedió a la petición del pueblo. Y de una manera irresponsable, él dice que él echó el oro ahí y que de ahí salió un becerro. Cuando Moisés llega, Moisés se llena de ira por esta situación. Porque ya cuando iban descendiendo del monte, él oye alarido, gritería dentro del pueblo. Estaban en fiesta, estaban allí. El pueblo estaba desenfrenado. Y Josué, que estaba con él, que la compañía le dice que parece que había guerra, pleito. Y él le dice, no, este no es sonido de guerra, sino es que el pueblo se ha desenfrenado. Ahora, cuando Moisés enfrenta a Aarón, vamos al capítulo 32, verso 21, dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos. Miren, el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón se lo había permitido. Las situaciones que ocurren en la iglesia de hoy, la mayoría de estas situaciones pasan o persisten en ella porque nosotros, los líderes, la permitimos. Somos los responsables delante de Dios. Quizás algunos de ustedes no entienden el peso que los ancianos tienen en una congregación. Miren, va más allá de estar presente en cada culto. Va más allá de traer la palabra de Dios al púlpito.
Los ancianos tienen que velar, los líderes tienen que velar por la congregación. Tienen que estar viendo el estado de sus ovejas. ¿Saben por qué? Porque somos los responsables. Un día le vamos a dar cuenta al pastor de las ovejas, al príncipe de los pastores, al dueño del rebaño, que es el Señor Jesucristo. Miren, los pastores no tienen iglesia. Simplemente el Señor ha dejado el rebaño en nuestras manos para que cuidemos de él. Y eso es lo que Pedro dice allí en Primera de Pedro, capítulo 5, de que nosotros estamos entre ustedes, pero nosotros estamos para cuidar de ustedes, hermanos. Y dentro de ese cuidado que los ancianos deben tener en una iglesia, incluye el disciplinar a la iglesia. Y esto no solamente es algo que se limita a los ancianos. Cada uno de nosotros debemos participar en esto. Y así cuidamos el rebaño del Señor. Hermano, con toda franqueza le voy a decir algo. Si hay algo de lo cual yo tengo mucho temor, es el día cuando yo me presente delante del Señor. Y pienso que cada anciano debe pensar esto, que un día va a tener que dar cuenta delante del Señor acerca de ustedes. El Señor va a preguntar, ¿qué hiciste con mi rebaño? Así como Moisés le pregunta aquí a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan grande pecado? El pueblo estaba así, llegó a esa situación, a este pecado tan grave como es la idolatría, hacerse ídolo, porque Aarón lo había permitido. ¿Cuántas cosas se permiten hoy en la iglesia de Dios, en el rebaño del Señor? Vamos a ver el segundo caso que también ocurre allí en Israel, un caso de tolerancia, de permisividad al pecado, y está allí en Primera de Samuel, en el capítulo 3. Ocurre que Elí era el sumo sacerdote de aquella nación. Elí tenía 2 hijos que eran sacerdotes. Y él estaba viejo, ya casi ni veía. Entonces, ellos estaban allí en el tabernáculo, eran los que recibían a las personas y a lo que se iba a sacrificar a Jehová. Y aquellas mujeres también que iban allí al templo, miren, y era grave el pecado que ellos habían cometido. Aquellas mujeres que iban al templo a orar, ¿saben lo que hacían ellos? Los sacerdotes, los 2 hijos de Elí, vivían con ellas en el templo, en el tabernáculo. Pero estos muchachos no desarrollaron esa conducta de un momento a otro. Se ve que estos muchachos eran muchachos rebeldes de muy pequeños y Elí nunca lo disciplinó. Dice en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 12 al 14. Aquel día, dice Dios, hablándole a aquel joven Samuel, dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos, no lo desconocía. Sigue diciendo el texto,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Dios dijo, no lo voy a perdonar. Voy a arrasar su casa. Voy a destruir su casa. Voy a matar sus hijos. Hermanos, pongan atención. Esto es algo muy serio. Esto es muy serio. Estos dos muchachos eran sacerdotes. Su padre era el sumo sacerdote. Pero tenían un desorden. Pecaban flagrantemente allí en el tabernáculo. Y allí estaba el sumo sacerdote Elí. Y como que el asunto no era con él. Y cuando le decía, ay, oigo de la fama de ustedes, pero nunca tomó el buey, como dicen, por los cuernos. Nunca lo doblegó. Tuvo que saborear porque en un mismo día sus dos hijos fueron muertos. ¿Saben, hermanos, que hay padres que en este momento que están llorando porque le mataron un hijo? ¿Pero por qué lo mataron? Porque estaba haciendo cosas malas y como nunca lo disciplinó, ahora está llorando por ese hijo, pero fue que no lo disciplinaron. Dice aquí la palabra de Dios que Elí no lo estorbaba. Es decir, no lo disciplinaba. Y vimos, hermano, ahí las consecuencias. Lo mismo ocurre en la iglesia. Miren, cuando nosotros no disciplinamos el pecado en la iglesia, nos estamos exponiendo a que Dios traiga juicio contra la iglesia. Traiga juicio a nuestras vidas. Vamos a ver el tercer caso. Ahora una iglesia específica. Apocalipsis, capítulo 2, verso 19. Dice el Señor a esta iglesia: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Algo que me asombra de las siete cartas, a las siete iglesias del Apocalipsis, que el Señor, las cosas buenas que tienen, se las reconoce. Se las reconoce. Ahora, hermano, quiero decirles algo. Porque una iglesia tenga cosas buenas no significa que Dios le va a tolerar las que son malas, aun estas sean muy pequeñas. Nuestro Dios es un Dios santo y ante su presencia es inadmisible, es intolerable el pecado. Y no importa como usted quiera clasificarlo, sea grande o sea pequeño, Dios juzga. Dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mira, el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y yo daré a cada uno según
vuestras obras. Hermanos, he aquí esta mujer estaba allí enseñando en la iglesia y no estaba enseñando cualquier cosa. Estaba enseñando a los miembros de la iglesia a fornicar. La primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué esta mujer estaba enseñando en la iglesia? En 1 Timoteo, allí en el capítulo 2, es claro, el apóstol Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar en la congregación. Hermano, esto no es un asunto de los hombres, es Dios que dice que la mujer no debe enseñar en la congregación. ¿Cómo esta mujer llegó a tener una posición de enseñar a la iglesia? ¿Dónde estaban los ancianos de esta iglesia? Más adelante, y esto va dentro de esta serie de estudios acerca de la iglesia, hablar de la posición de la mujer en la iglesia. Vamos a ver con detalle por qué la mujer no debe hablar en la iglesia. Miren, esta mujer estaba allí en la iglesia y estaba enseñando, pero dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. De ahí está la tolerancia, la permisividad de los líderes de esta iglesia, de la misma iglesia. Habían tolerado que esta mujer, que es una figura de aquella mujer perversa que tuvo el rey Acaz, llamada Jezabel, tenía el carácter de Jezabel y estaba enseñando allí a los miembros de la iglesia a fornicar. Y el Señor le había dado tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quería arrepentirse de su pecado. Y el Señor le dice, y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y dicen, miren, hermanos, hay hermanos que se van antes de tiempo. Hay hermanos que el Señor lo corta, lo mata el Señor. Porque viven en pecados, no en uno, en varios pecados, y no se arrepienten. Y el Señor le habla. Mira, y esta mujer estaba ahí en esa iglesia, enseñando a fornicar. Y me imagino los hombres que estaban fornicando con ella, y el Señor dice, mira, la voy a arrojar en cama. Y también a los que adulteran con ella lo voy a herir de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy, que escudriño la mente y el corazón. Hermanos, hay hermanos que el Señor se los lleva antes de tiempo. Lo mata. Lo mata. Y si la palabra resulta muy fuerte, yo quiero que la tomen en ese sentido. Le mató 2 hijos a Aarón porque ofrecieron fuego extraño delante de él. El Señor mata. Y hay creyentes que están enfermos porque el Señor lo ha arrojado en cama. No quiere decir que todas las enfermedades vienen como disciplina del Señor, pero hay enfermedades que sí que son producto del pecado que el creyente tiene en su vida y rehúsa arrepentirse. ¿Se entiende eso? Esa es la situación con estos mismos corintios que estaban tomando la cena del Señor indignamente. Ahora, hermanos, vamos a ver en este momento, la iglesia de los corintios no había hecho nada, no habían hecho nada, absolutamente nada, para disciplinar a este hermano que estaba cometiendo tan grande pecado, un pecado tan grosero, tan sucio, tan feo, que ni aún los impíos lo cometían. Este hermano dentro de la iglesia lo estaba cometiendo, o sea, pertenecía a la comunión de la iglesia lo sabía, pero ellos no habían hecho absolutamente nada. Entonces, la iglesia no puede cerrar los ojos.
Los hermanos no pueden cerrar los ojos ante una situación que un hermano esté envuelto en una situación pecaminosa. Es probable que hay un hermano que esté envuelto en un pecado, esté practicando un pecado y la iglesia no lo sepa. Eso pasa muchas veces. Pero si un hermano lo sabe, vamos a ver entonces los pasos que deben darse. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, verso 15. Allí se dan 4 pasos que deben seguirse. Y esos son los pasos bíblicos que deben seguirse al momento de disciplinar a un hermano que haya caído en pecado y que rehúse arrepentirse de su pecado, sino más bien continuar hacia adelante con esa situación. Y es aquí el Señor Jesucristo quien está hablando, aquí en Mateo. Y debo decir que Él usa allí la palabra iglesia. Antes de leer el texto, debo aclarar, cuando el Señor estaba aquí en la tierra no había iglesia. Aunque Él usa la palabra iglesia ya en Mateo capítulo 16, Él también allí usa la palabra iglesia cuando le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando allí que la iglesia se iba a edificar en el futuro. Pero la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, nació el día de Pentecostés. Ahí fue que la iglesia tuvo su inicio, es decir, su origen. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver este pasaje de Mateo, capítulo 18, el verso 15 al 17. Estos son, aquí están los cuatro pasos que deben agotarse al disciplinar un hermano. Dice el pasaje: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Ahí está la palabra iglesia. Debemos saber que el Señor se está anticipando a la iglesia. O sea, esta enseñanza se la están anticipando, aunque todavía la iglesia no existía. Y dice, y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vamos a ver el primer paso. El Señor dice que si tu hermano peca contra ti, tú debes hablar con él a solas. A solas. Y te dirá, bueno, pero esto yo debo hacerlo si la ofensa es directamente a mí. El pecado en la iglesia es una ofensa a todos los hermanos. O sea, cuando yo peco, yo cometo un pecado, yo ofendo a mi hermano Dewey. Y si él lo hace, también viceversa. Está ofendiendo al Señor. ¿Sabían una cosa, hermano? Cuando se ofende al Señor, se nos ofende a nosotros. No se olvide eso. Cuando alguien habla mal del Señor, a veces yo no puedo contenerme. Cuando yo oigo esta gente que abren su boca contra el Dios de los cielos, eso a mí me ofende, hermano. Me ofende. Igualmente, cuando yo peco, yo le estoy ofendiendo. Usted se siente ofendido. ¿Por qué? Porque yo estoy ofendiendo al Señor. Es como, hermano, como cuando un hijo nuestro se ofende. Se está ofendiendo a él, pero yo me siento también ofendido. O viceversa, cuando alguien nos ofende a nosotros, un hijo nuestro, pues se siente ofendido. Por ahí hay una hermana sentada que, bromeando conmigo, un día me dijo algo en la oficina, y el niño mío que estaba por ahí le dijo, no le habla así a mi papá, pero no sabía nada que era una broma. ¿Por qué? Porque él sentía que a él se le estaba ofendiendo al hablarme así, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre, hermano. Cuando alguien peca, aunque no sea directamente la ofensa a nosotros, se nos está ofendiendo. Ahora, dice el verso
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo primero que usted debe hacer es, si usted es un hermano que está viviendo una práctica pecaminosa, usted debe ir a hablar con ese hermano. Si el hermano te oye, es decir, el hermano reconoce su pecado, se arrepiente, se aparta de ese pecado, no es necesario ir más adelante. Si te oyeres. Ahora, hermano, no hagamos como hizo Can, el hijo de Noé. Mira, si tú ves que un hermano ha pecado, no salga por ahí con un altoparlante a denunciar el pecado del hermano. Hay hermanos que ven un hermano que ha pecado y en lugar de hablar con el hermano, lo que hacen es lo riegan por ahí. Ese no es el proceso, el procedimiento bíblico. ¿Saben lo que hizo Can? Él un día entró a la tienda de su padre y su padre se había emborrachado y estaba desnudo. Y lo pueden ver en Génesis capítulo 9, versos 21 y 23. Y él cuando vio la desnudez de su padre, él fue y se lo dijo a los demás y se estaba burlando de su padre. Eso es lo que hacen muchos hermanos cuando sorprenden a otro hermano en pecado. Se alegran y se lo dicen a los demás. Esa no es una actitud espiritual y cristiana. Usted tiene que se sienta y habla con ese hermano. Si ese hermano, ¿qué usted debe hacer como cristiano? Lo que hicieron los dos hijos, los dos hijos de Noé, Sem y Jafé. Ellos tomaron ropa y fueron de espalda, como pudieron se la pusieron a su padre, lo vistieron, lo cubrieron y no vieron la desnudez de su padre. Hermano, esa es la actitud que debe haber en nosotros, hermano, de proteger a nuestro hermano, en lugar de destruirlo con nuestra lengua. Pero por lo general, eso no es lo que nosotros hacemos. Nos alegramos y salimos por ahí a denunciarlo y a regarlo. Ahora, si tú vas donde el hermano y el hermano, tú hablas con él y el hermano no quiere reconocer su pecado, se rehúsa a reconocerlo, a arrepentirse y apartarse, bueno, tú entonces debes agotar el segundo paso que dice aquí. ¿Qué es lo que dice? Que tú entonces buscas 2 o más testigos y va y habla con el hermano. Ahora, tiene que saber a quién va a buscar o a quiénes va a buscar como testigo. No puede buscar a cualquier persona. No puede buscar a un chismoso. Tú tienes que buscar personas, testigos que sean veraces, de buen testimonio, que sean justos, que sean maduros, que sean discretos sobre todo. Y tú vas entonces, hermano, va y habla de nuevo con el hermano. Pero el hermano no quiere reconocer su pecado. Aún con los testigos ahí presentes, él no quiere reconocerlo. Entonces tú agotas el tercer paso. Miren, Pablo, él tenía un viaje pendiente de ir de nuevo a ver a los corintios, a esta iglesia. Porque había muchas cosas que tenía que resolverse ahí. No propiamente la de este que había cometido ese pecado. Y en 2 Corintios capítulo 13, verso 1, él le dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Es decir, en otra palabra, si me hacen ir allá, yo lo voy a disciplinar. Eso dice Pablo. Pero dice, en boca de 2 o 3 testigos se decidirá cualquier asunto. Hermano, o sea, tú tienes que ser responsable. Si tú viste al hermano
que está en una situación pecaminosa, ve y habla con él. Si el hermano no quiere, ¿verdad?, arrepentirse ni apartarse de ese pecado, busca 2 o 3 testigos y llévalo. Es tu responsabilidad hacerlo. ¿Y sabe por qué? Si tú no lo haces, entonces Dios te puede disciplinar a ti también. Porque te está convirtiendo en un encubridor. Usted sabía que si yo voy por la calle, voy caminando tranquilo, y yo veo que matan a una persona ahí, y yo veo quién lo hizo, y vi quién lo hizo. Después, cuando se investiga, me llaman a mí, ¿usted vio esto? Y yo digo que no. Pero ellos me muestran a mí que sí, que yo lo vi, que yo sabía. A mí me condenan también. Y esas son las leyes de los hombres. ¿Qué más la ley divina? Pablo le dice a Timoteo, no participe de pecado ajeno. Cuando yo sé algo y yo lo callo, yo soy partícipe de ese pecado. Bueno, llevarle a 2 testigos. Entonces, el hermano se rehúsa a arrepentirse. ¿Qué debe hacer entonces? Llevarlo entonces a la iglesia. ¿Cómo lo lleva a la iglesia? Habla con los ancianos. Pero si ya tú agotaste eso, entonces vamos a hacer una reunión en la iglesia. La iglesia es ya en última instancia quien va a deliberar y a disciplinar a ese hermano. Su iglesia, la iglesia local, no hay tal cosa, como un tribunal eclesiástico, como se hace, la iglesia popular, que hay un tribunal eclesiástico y ese tribunal es que resuelve eso. No, el asunto se resuelve ahí en la iglesia local. La iglesia reunida con los hermanos en comunión son los que deben conocer el caso y seguir las instrucciones que el Señor da en su palabra. Nos reunimos en la iglesia, se llama a esa persona a la que se está acusando de ese pecado, los testigos están ahí también que fueron, y entonces ahí se conoce la situación. Pero fíjense, ya se han agotado antes de paso 2 pasos. Este es el tercer paso. Si el hermano reconoce su pecado frente a la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia? Más adelante lo vamos a ver. Debe comenzar un trabajo de restauración con ese hermano. Claro, va a ser disciplinado hasta que ese hermano sea restaurado. Pero ya cuando esté restaurado, ya el hermano es de nuevo incorporado a los privilegios que tenía en la asamblea antes. Ahora, si él no oye a la iglesia, este es el 4º paso que debe darse. Si él no oye a la iglesia, ¿qué dice el Señor? Debemos tenerlo por gentil y publicano. Este hermano debe ser expulsado de la iglesia. Expulsado de la iglesia. Si el hermano, aún así él quiere persistir con su pecado, debe ser expulsado de la iglesia. Al hermano se le debe dar el trato que se le da a un extraño. Este hermano debe ser separado de los privilegios y responsabilidades que él antes tenía en la iglesia. Todo privilegio, toda responsabilidad, no se le debe permitir hacer nada en la iglesia. Nada. Ni barrer siquiera. Porque eso da un privilegio en la iglesia. Usted sabía que es un privilegio en la iglesia. Cualquier cosa que usted hace en la iglesia es un privilegio. Ese hermano no se le debe tomar ofrenda. No, hermano. No es correcto que se le tome ofrenda a ese hermano. Como no es correcto que se tome ofrenda de los impíos.
Hermano, ahora, eso no quiere decir, hermano, que vamos a ser enemigos de él. Nosotros no somos enemigos de los extraños, ¿verdad que no? Pero tenemos que darle un trato así de extraño, pero no vamos a ser enemigos de él. Siempre que podamos hablar con él, ¿verdad? Y tratar su situación con mucho amor y mucha mansedumbre, pero hacerle ver que está mal, que debe arrepentirse, que él vea que hay un interés genuino en nosotros por su estado espiritual, debemos hacerlo. Pero en cuanto a gozar de los beneficios de la iglesia, de las reuniones de la iglesia, hermano, si la iglesia tiene una cena, cualquier cosa, hermano, no debe ser invitado, hermano. Porque él persiste en pecar. No quiere arrepentirse de su pecado. ¿Cuáles son muchas veces, cuáles son las reacciones cuando un hermano llega a ese nivel? Miren cómo él reacciona. Dice, en esta iglesia no hay amor, y esta iglesia se olvidó de cuánto yo hice por ella. Es una reacción típica, hermano. De cómo yo ofrendaba y cómo yo trabajaba, qué malagradecidos son. Otros dejan de congregarse, no vienen a la iglesia, no vienen. O sea, y eso muestra realmente su condición. Si viene a la iglesia, hermano, le vamos a dar un trato, no es que lo vamos a abrazar. ¡Ay! No, como usted trata a un extraño, lo saluda y todo, pero no es que lo vamos a tener así en un pedestal, no. Hasta que el hermano no reconozca su pecado. Otros, ¿qué es lo que hacen? Se van a otra iglesia. Yo he conocido muchos así. Lo ponen en disciplina en su iglesia y después se van a otra iglesia. Yo no conocí esta iglesia, no voy a decir el nombre, pero habían hermanos que se iban de los templos bíblicos en disciplina y se iban casi todos para esa iglesia. Y recuerdo que decían, cuando decían el nombre de la iglesia, le pusieron un apellido, refugio de pecadores. Porque todos los que estaban en disciplina iban a parar a esa iglesia no pedía carta y nada, lo recibía con los brazos abiertos. Se había convertido en un refugio de pecadores. Hermano, cuando alguien viene a congregarse aquí, nosotros le pedimos una carta y hablamos con los ancianos de esa persona. Si esa persona vino en disciplina, él tiene que cumplir su disciplina. No se le da membresías. Ahora, hermanos, los que se van a otra iglesia, los que dejan de que no se congregan, ellos creen que con esto ellos van a eludir el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Pero estos deben saber que cuando la iglesia se pone de acuerdo en aplicar una disciplina a un hermano que está andando mal, que está andando en una práctica pecaminosa, Dios también se ha puesto de acuerdo con esa disciplina. No es que si te ponen en disciplina aquí, tú te vas a otra iglesia y ya tú con eso te salvaste, te vas a liberar de la disciplina. No, no, no. Eso es como los hermanos que hay una situación pecaminosa en su vida y dicen, pues yo no voy a tomar la cena del Señor. Y no procuran resolver la situación. Sino mejor se retiran de la cena del Señor, porque yo no quiero que me vengan los juicios, que dice ahí que algunos están enfermos, que otros duermen, que otros están debilitados. Oye, te voy a decir algo. Si estás en pecado y no te arrepientes, el juicio de Dios, como quiera, viene a tu vida. Tome o no tome la cena del Señor. Debes saber eso. Debemos saberlo, hermano. A veces queremos jugar con Dios. No, pues lo único que nos va a hacer es no participar de los 5. Pero como quiera, Dios va a juzgar tus pecados. Si tú no te arrepientes. Miren, cuando la iglesia se pone de acuerdo en aplicar una disciplina, llegamos a ese acuerdo aquí nosotros, Dios la aprueba allá en el cielo. Dice en Mateo capítulo, en ese mismo capítulo, pero dice el verso, a partir del verso 18, dice: de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Este texto se le ha dado una mala interpretación como usted no se imagina. Por ahí anda lo de la confesión positiva. Que el Señor dice que yo tengo poder en mi palabra, que como yo diga aquí en la tierra, así será hecho en el cielo. Eso no es lo que el texto está diciendo. Está hablando aquí de la disciplina eclesiástica. Nos ponemos de acuerdo aquí para aplicar una disciplina. Lo atamos eso. El Señor también ata eso allí en el cielo. Cuando le quitamos la disciplina al hermano, lo desatamos. El Señor también lo desata allí en el cielo. Eso es lo que significa el texto. No es otra cosa como muchos evangélicos por ahí usan este texto para decir, para tal y desatar, que yo lo declaro y así es. No, eso no es. Aquí se está hablando en su contexto de la disciplina en la iglesia. Ahora vamos a regresar de nuevo allá. 1 Corintios 5. Dice el verso 4 y el verso 5. Dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este texto es bien duro, hermano. Oiga, dice Pablo, él reunido, porque Pablo, ¿verdad? Aunque estaba lejos a distancia, él dice que él estaba reunido en espíritu con ellos, cuando se fuera a aplicar esta disciplina. Y él dice que el tal, ya él lo había entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Sobre este tema, los teólogos muchos no se ponen de acuerdo en cuanto a la interpretación o el significado de esto de entregar a Satanás. Pero si vamos a la luz de las Escrituras, nosotros vemos, hermano, que hay creyentes que fueron entregados en la mano de Satanás y no le fue bien. Job fue uno de ellos. Y Job no pecó. Pero el diablo le pidió permiso a Dios para probar a Job. Y Dios le concedió el permiso. Y usted se preguntará, pero ¿cómo Dios permite algo así a una persona justa, como se habla de Job? Y Satanás le pide permiso. O sea, y Dios le concede ese permiso y le dice, lo único es que no toque su alma. Puede tocar su cuerpo, pero su alma no. Hermano, nuestras almas están escondidas en Dios y el diablo no la puede tocar. El diablo puede acabar con este cuerpo físico. Pero saben una cosa, que Satanás está bajo la soberanía de Dios. Y Dios, cuando quiere usar a Satanás, lo usa. El diablo puede ser un instrumento de Dios en su soberanía cuando Dios quiere usarlo. Y lo puede usar contra un creyente. Miren, Job cayó en la mano de Satanás. Satanás acabó con todo. Acabó con su familia. Acabó con sus bienes. Y hasta su cuerpo. Su cuerpo. Una sarna maligna. Entonces, aquí Pablo dice que el tal se entregaba a Satanás. Satanás tiene el poder para enfermar. Si Dios le da ese permiso, nos enferma. Y puede destruir nuestras posesiones materiales si Dios le da el permiso. Hay otro, Satanás le pidió permiso al Señor para tratar con él. Ese fue Pedro.
Dice en Lucas capítulo 22, verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás le pidió permiso al Señor para zarandear a Pedro. Mire, Satanás es bien, pide permiso. Sí, hermano, para hacernos daño. Y el Señor le puede permitir eso a Satanás como se lo permitió. Ahora, a este pecador de aquí de Corinto fue zarandeado. El juicio cayó, o sea, fue entregado en la mano de Satanás. Nos imaginamos todas las cosas que le vinieron a este hermano. Ahora, hermano, ya tengo que terminar. Voy a dejar el último punto como parte ya de la segunda parte, que es el propósito de la iglesia. Ahora, mis hermanos, ¿por qué el Señor disciplina en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que disciplinar a los creyentes? La iglesia es la novia de Cristo. Es su novia. Y como una virgen que un día se va a dar en matrimonio, ella debe mantenerse pura. Sucios por el pecado, no podemos presentarnos así delante del Señor. Dice en Efesios 5:27, a fin de presentarse, hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios tiene que purificar su iglesia, tiene que limpiar su iglesia. Imagínense una novia que el día de sus bodas se presente con un vestido todo sucio de lodo, todo despeinada, que no tenga nada de maquillaje. Eso es un insulto al novio. Hermanos, nosotros somos la novia de Cristo. Dice en Apocalipsis, capítulo 19, verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El día de la boda se nos ha concedido que nos vistamos con lino fino, limpio y resplandeciente. Por eso, hermano, el Señor, Él disciplina a su iglesia. Él disciplina a los creyentes. Y hay a muchos que lo arroja en cama. Y hasta que no lo purifica, después se lo lleva. Porque así no pueden entrar a su presencia. Que Dios nos ayude en la segunda parte. Ya vamos a ver el propósito de la disciplina en la iglesia. Y también vamos a ver la restauración de este hermano. Este hermano de Corintios fue restaurado en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Allí Pablo habla de la restauración de este hermano que cayó en tan grosero pecado. Que el Señor lo bendiga. Vamos a orar.